Concepto viene de dos obras que estaba examinando cuando escribí este texto. Por un lado, la obra de Kundera, Los Testamentos Traicionados. Por otro lado, eh, la obra de Borges, El Milagro Secreto. En El Milagro Secreto, Borges habla de un personaje que se le ha dado un tiempo en el instante mismo de su fusilamiento para que acabe su obra magna, Los enemigos. Y después de caer en cuenta que tiene ese tiempo para escribir esa obra ante escribirla mentalmente, porque está frente al pelotón de fusilamiento y las balas están ya frente a él, volando, solo que se congela el tiempo. Empieza a probar las posibilidades del texto en su mente y finalmente acaba su obra y en el momento en que pone su punto final, las balas entran en su cuerpo y lo derriban y lo matan. Por otro lado, estaba leyendo a Kundera o releyendo esta hermosa obra que es un ensayo muy rico y divertido en el que recogemos escenas eh, de esta política que vivió Kundera en la Europa del Este, en donde el humor no podía existir y en donde ser enemigo o ser amigo dependía en ocasiones de la digestión del dictador. Y como lo señala Kundera en algunas ocasiones, ante la situación engorrosa de que el tirano decidiera que alguien era un enemigo cuando ya tenía un sinfín de imágenes abrazado a ese individuo, la tarea de borrar de la historia gráfica, visual de ese país era engorrosa y en algunos casos, como lo señala Kundera, un personaje borrado de una fotografía, un enemigo, ¿no? Repentino, que antes era un gran amigo, que abrazaba al dictador, eh, queda inmortalizado con unos dedos sobre la espalda que no fueron borrados. No, todo el resto del cuerpo fue borrado, se olvidaron de los dedos, quedó ahí la huella de ese gesto que es el que se toma cuando has definido a alguien como el enemigo. Y en mi imaginación también estaba ese video eh, en el que salía el Tratado de Paz colombiano y este jefe guerrillero diciendo o citando a García Márquez y sus palabras interrumpidas por la aparición de estos aviones de guerra que con una estampida inaudita para ese tipo de evento lo dejaron descolocado. Sentí que el gesto de estos aviones pasar en ese momento y romper el discurso del jefe guerrillero tenía los mismos motivos que cita a Kundera de los episodios de la Europa del Este en medio de la Guerra Fría y de las dictaduras y tiranías que no dejan de existir en esos espacios. Y por otro lado, pensaba en lo que significaba ser enemigo. Y entonces no solo pensé en ese cuento, también pensé en otros cuentos, como otro que pronto saldrá, en el que un grupo de turcos cercanos al pensamiento de Atatürk
que es bastante laico, y cercanos también al pensamiento de Fethullah Gulen, un sabio del Islam que se encuentra refugiado en los Estados Unidos, que vivían plenamente entre México, Colombia, Qatar y tal vez todo el mundo. De repente son definidos por el gobierno como los enemigos, ¿no? Y son perseguidos y algunos de ellos llevados a la cárcel o desaparecidos. Y esa idea del enemigo me cautiva, me parece que es una idea que hay que explorar, que hay que analizar en esos distintos contextos. Recuerdo una frase de Borges que dice que uno debe seleccionar muy bien a los enemigos, porque uno se va a parecer a ellos. Y está bien saber cuáles son esos modos en los que se da ese término, si en algún momento, como lo señala el filósofo uruguayo Carlos Pereda, se necesitaría para tener un enemigo crear primero una secta, y toda secta es de pensamiento monótono, ¿no? Más de lo mismo. Y cuando tenemos esa secta, entonces podemos empezar a definir a los enemigos, que son todos aquellos que no piensan como nosotros, que somos los monótonos, que pensamos esto una y otra vez de la misma manera. Sin duda, es muy simple plantearlo así. El problema del enemigo es algo que habría que plantear desde muchos frentes. La filósofa Ángela Uribe Botero, maestra mía, excelente profesional, también ha trabajado un poco esa idea de la confrontación con el otro a partir no solo de llamarlo el enemigo, sino de humillarlo. Y me pregunto si ese episodio de los aviones Kafir sobre el telón del Tratado de Paz no es una forma de humillación en eso que ella ha escrito una y otra vez en la historia de Colombia, que lo ha marcado, la humillación, ese concepto que ella investiga en la historia de Colombia, cómo la humillación ha sido parte no solo de la forma en la que tratamos al otro, sino en la forma en que nosotros mismos terminamos definiendo nuestras propias debilidades y destruyendo todas las posibilidades de un destino histórico, como lo señalaría García Márquez al final de Cien años de soledad, destruyendo esa oportunidad que tenemos sobre la tierra.